Voy a permitir, a pesar de que es muy conocido el doctor Pablo Flores del Rosario, leer algunos datos generales de su trayectoria profesional. El doctor Pablo Flores del Rosario inició como profesor rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Tenería en el Estado de México, licenciado en Filosofía por parte de la UMX, maestro en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, Iztapalapa, doctor en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, formador de docentes en el programa de Filosofía para Niños por Montclair State University de New Jersey, Estados Unidos, profesor en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, miembro del programa de intercambio académico con la Universidad de Aegean en Rhodos, Grecia, donde estuvo recientemente trabajando, hace muy poco tiempo, ahora en abril, profesor visitante de la Pontificia Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico, profesor visitante de la Universidad Nacional Experimental de Simón Rodríguez en Venezuela. Tiene ya una larga lista de libros publicados sobre el tema, entre ellos, obviamente, Filosofía y Docencia para Profesores, publicado por el Instituto de Ciencias, Pensamiento y Razonamiento Lógico, publicado por la OEM, Los sujetos de la educación, una perspectiva filosófica, publicado por Ediciones del Solar, La filosofía en el aula, apuntes desde la filosofía para niños, publicado también por Ediciones del Solar, Devenir el sujeto educativo entre reflexiones y prácticas pedagógicas, también publicado por la editorial Ediciones del Solar. Algunas de las publicaciones, una serie de artículos que ha publicado en diferentes revistas, en diferentes instituciones, y dividiremos la plática como en el formato en donde desarrollará su presentación el doctor Pablo Flores. Después abriremos un espacio para una charla, un diálogo, preguntas, comentarios. Así de que pues aprovechemos los minutos, dejamos la palabra al doctor Pablo Flores del Rosario. Doctor Pablo Flores, bienvenido a este encuentro. Gracias Jesús. Espero que se escuche, creo que hay distorsión del sonido. Bueno, la invitación inicial decía Filosofía para Niños, una formación integral. En realidad tiene que ver lo que aparece como título, pero lo que aparece como título tenía la intención de entroncar con el proyecto del primer Congreso Internacional de Docencia. Voy a resumir rápido de qué trata todo esto. En realidad se enlaza con el taller de ayer, con el taller que trabajamos a partir de las 11, si no recuerdo, algo así, que tuvo que ver con una conclusión final. Yo insistí en que no podíamos dar una respuesta a las preguntas que hacíamos, sino que teníamos que generar más preguntas de la pregunta que habíamos hecho inicialmente. Y de pronto les comentaba que pareciera ser que estarnos haciendo preguntas y más preguntas resulta una inutilidad. Algo inútil, pues, ¿no? Entonces quisiera como ir enfocando las cosas así en términos éticos y de complejidad de una práctica que es la docencia en un espacio que es el programa de filosofía para niños. Bien, entonces, digamos que esta dimensión ética y compleja de la práctica docente tiene como dos modos de dar respuesta, de dar salida. Una primera salida tiene que ver con aspectos técnicos, que son los que más vivimos cotidianamente, y otra tiene que ver con aspectos relacionados con el pensamiento, que es lo que menos, digamos, énfasis se pone, ¿no? Ahora, si hablamos de pensamiento en esta dimensión ética y compleja de la práctica docente, nos vamos a remitir al programa de filosofía para niños, un poco como la práctica que ayer hicimos en el taller. Y al final de este proyecto de filosofía para niños va a aparecer
esta idea de las preguntas, que no ha sido muy explorada en el programa, por cierto. Ustedes pueden leer Pensamiento Complejo y Educación, la otra educación de Alma Relación y Springer, la hora de Springer, los grandes. Preguntas cerradas, cuya respuesta es un sí, un no o una fecha, ¿no? Mientras que las preguntas abiertas pueden quedar tan abiertas que no nos interpelan, a diferencia de las preguntas abiertas de carácter filosófico. Y ahí termina la discusión, ¿no? Quisiera hacer ver cómo la discusión no termina ahí. La discusión se desborda. Y eso es lo que quisiera un poco hacer ver en términos de un posicionamiento ético y complejo de la práctica docente y quizás un poco la tónica de este programa. Entonces, comentaré algunas cosas y lo que comentaré tiene que ver con una pregunta. La pregunta dice, ¿en qué sentido la docencia deja de ser una práctica para ser accesible, para facilitar, para mediar con los estudiantes la forma de hacerles llegar el conocimiento lo más fácilmente que se pueda para convertirse en una práctica disruptiva? Y esta práctica disruptiva tiene que ver con estos ejercicios. Digamos que en una comunidad donde no se habla el español, se habla otro idioma, la disrupción fue que los profesores asumieron el reto de trabajar en ese otro idioma esta propuesta. Primera disrupción, primera forma de hacer sembrar la escuela, tal y como se venía manejando. Esa es la pregunta entonces, ¿cómo convertimos una práctica de docencia definida como la forma más fácil de hacer llegar el conocimiento a los estudiantes? Y para eso ya saben que se utilizan varias palabras que circulan en el ambiente. El profesor se hace facilitador, mediador, constructor de ambientes de aprendizaje. Yo lo que digo es que el profesor tiene que avanzar hasta una práctica disruptiva. Vamos a ver por qué. Porque va a tener que ver con lo que se llama ahora, y creo que se puso en el escenario en la primera conferencia, crear ambientes de aprendizaje. Y cómo crear ambientes de aprendizaje presupone la disrupción de la cual voy a estar comentando. O ambientes de facilitación del aprendizaje. Esa es la pregunta entonces. Bien, nos hemos hecho una idea de docencia que tiene que ver con cómo facilitamos el acceso al saber de los niños en toda la complejidad que le quieran poner, pero al final de cuentas es hacer el saber sea accesible al estudiante, sea que busquemos dispositivos pedagógicos y didácticos para hacerlo más fácil, sea que apelamos al saber comunitario como saber del niño para que el niño acceda al saber escolar más fácilmente, no deja de ser un rodeo por el asunto principal. Esa es como una idea. Y esa primera idea ya está definida, ya está delineada en varios proyectos. Por ejemplo, han leído a Perrenot seguramente, las 10 competencias para educar. Bueno, de esas 10 competencias para educar, uno puede empezar a ver cómo las 10 competencias se ponen en juego como si fuera cuestión de gestionar cosas, ¿no? Gestión del conocimiento, gestión de los aprendizajes, gestión, ¿no? Y uno dice, pero la educación no es cosa de gestión. La educación es más compleja y la educación requiere de un sujeto posicionado éticamente frente a esta práctica, ¿no? Terreno ahí está. Y más, un poco más atrás, el proyecto de convenio, ¿no? El proyecto de convenio que inicia lo que conocemos ahora como la escuela moderna.
Frente al proyecto de Comenio, decía Comenio lo siguiente: en las escuelas hay que enseñar todo a todos, proyecto de Comenio. Por tanto, todos los que hemos venido a este mundo, no solo como espectadores, sino también como actores, debemos ser enseñados e instruidos acerca de los fundamentos, razones y fines de las más principales cosas que existen y se crean. Comenio. Digamos que para Comenio la idea era hacer que la cultura llegara a los que empezaban a educarse, a los que tenían que educarse. Pero justo perdón, en esos mismos años, Comenio escribe su libro en 1632. En esos mismos años, Didáctica Magna, ¿se acuerdan de ese famoso libro de Comenio? En 1632, una escuela muy popular, ahí estuvo Blaise Pascal, ahí estuvo Arnaud, ahí estuvieron varios pensadores. Escriben lo siguiente estos pensadores. Dicen, digamos que coloquialmente se le conoce como la lógica de Port-Royal. Así lo pueden encontrar en Google, lógica de Port-Royal. Dice, nada hay más importante en la lógica y en todas las disciplinas que conocer bien nuestras ideas. Entonces, contra Comenio decía, hay que enseñar el modo en que los que se están educando aprendan la cultura. La lógica de Port-Royal dice, más que aprender la cultura, hay que aprender cómo pensamos, hay que aprender cómo son nuestras ideas, ¿no? Y aquí es donde se abre la brecha. Quisiera comentar, porque esta brecha tiene que ver con, o atendemos la cultura, la forma en que podemos llevar la cultura a nosotros, o atendemos la forma en que piensan. Para los autores de la lógica de Port-Royal, no es que tengamos que aprender ciencias para aprender a pensar, dice la lógica de Port-Royal, sino que tenemos que aprender a pensar para aprender ciencias. Fijaron, un giro bastante interesante. Y en este giro, entonces, aparece a Walter Cohen, Miguel de la Garza, Eugenio, que son los que han promovido este proyecto en muchas partes del mundo. Walter Cohen en Brasil, y en algún momento nos encontramos en la Universidad del Mar Egeo, en la isla de Rodos, ¿no? Y ahí hemos andado circulando. Aparece Filosofía para Niños como un proyecto enfocado al desarrollo del pensamiento de los niños. Ahora, este proyecto ha tenido un crecimiento en esta parte donde está Anne Margaret Sharp y Roger Sutton, que en aquel momento era el presidente del Consejo Internacional de la Investigación Filosófica con Niños, y Congreso Internacional de Filosofía. Y un experimento que hicimos para el gobierno del Estado de México, seguir aplicando este programa a las escuelas primarias, escolares primarias, según recuerdo, ¿no? Bueno, ahí estamos en esta capacitación para los profesores, el grupo que formamos en el Estado de México, y hasta ahí me detengo un poco. Entonces, Filosofía para Niños responde a esta inquietud que viene de la escuela de Port-Royal. No aprendan ciencias para aprender a pensar, aprendan a pensar para que puedan aprender ciencias. El programa de Filosofía para Niños tiene componentes muy interesantes. Tiene una parte procedimental, que ayer veíamos de forma rápida, con la pregunta, ¿y qué es lo que a ustedes les parece que podríamos darnos como reglas para que podamos trabajar a gusto durante esta hora, ¿no? Y esto no es una regla que imponemos desde fuera, más bien es una forma de hacer ver cómo los niños, al dar las reglas,
van dándose cierto movimiento de su propia racionalidad. Porque no es que de las reglas, ayer fue rápido, sino que nos digan por qué esa regla y no otra. Y entonces cuando preguntamos, ¿y por qué crees que esa regla puede funcionar mejor que otra? Los niños empiezan a pensar, empiezan a dar razones, empiezan a mover su pensamiento. Entonces, esa parte procedimental es fundamental en términos éticos. Luego la parte racional que tiene que ver con cómo ya el proyecto de Habermas lo pone en escena, con cómo somos sujetos capaces de entendimiento, ¿no? Ese entendimiento, desde luego, que sufre desencuentros, que sufre incluso desencuentros muy radicales, pero normalmente el ser humano, como agente racional, enfoca esta racionalidad a poder entenderse, ¿no? Entonces, esto de que nos podamos entender tiene que ver con cómo nos podemos entender porque nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a preguntarnos unos a otros, ¿no? Y aquí está la parte, ¿cómo decirlo? Una de las partes sustantivas del programa que tiene que ver con esto de las preguntas que les comentaba. Si se fijan, aquí los niños leyeron, empezaron a hacer las preguntas como ayer, y las preguntas que salieron son estas, en esa práctica con niños de sexto grado. Ahí tienen sus preguntas, ¿no? La discusión de las preguntas, los niños discuten y discuten muy, muy bonito. Los niños defienden sus ideas, ¿no? Y las defienden con mucho gusto. Síntesis, elaboran una síntesis. Aquí fue un objeto con plastilina. Bien, esa es la parte como que resume todo el procedimiento. Pero quedémonos con la parte de las preguntas. Es un poco lo que quería desarrollar en esta conferencia, porque me parece que las preguntas son fundamentales. Las preguntas es algo que tenemos que empezar a poner atención, porque de ahí nos va una posición ética y compleja de la práctica docente, ¿no? Las preguntas son la base de la investigación, desde luego. Las preguntas son la investigación misma. Para quienes han hecho alguna investigación, los libros de metodología siempre dicen, una buena pregunta es la mitad de la solución del problema, ¿no? Pero una buena pregunta implica muchas preguntas. Incluso hay tutores que dicen, elabórate unas 50 preguntas para ver si das con la mejor, ¿no? Un mar de preguntas, ¿no? Bien, una pregunta bien hecha es la mitad de la solución, se nos dice, pero una pregunta bien hecha no está porque exige desplegar muchas preguntas, ¿no? Veamos este espacio lógico de razones que es la infancia a través de sus preguntas. Ahí es donde quiero enfocar en esta conferencia, ¿no? Pregunta. Pregunta que nos hacemos. ¿Por qué los niños hacen muchas preguntas? ¿Por qué siempre están preguntando? ¿Por qué agobian tanto con las preguntas, ¿no? Respuesta. Pues porque no saben. Eso es lo primero que respondemos, ¿no? Esa es la respuesta estándar que ofrecemos como adultos. Sin embargo, la respuesta oculta un fondo normativo que da sentido. Porque opera sobre el supuesto de que una pregunta solo se formula ahí donde hay algo que no sabemos. Creemos que preguntar es porque no sabemos, desde la razón adulta. Porque hemos olvidado algo, se nos ha extraviado o no tenemos certeza. La razón adulta está pensando eso. En efecto, de este supuesto se formula un tipo de pregunta, pero no todas las preguntas. Este tipo de preguntas serán las que elaboran cierta razón pedagógica que al incorporarse como razón escolar producirá la idea de que son las únicas preguntas que se pueden formular. Y sobre esa base fundará una práctica docente que será una práctica trivial, fácil y de repetición. En las prácticas de interacción cotidiana, esas preguntas funcionan
Por eso no nos perdemos en el reflejar diario, como ¿dónde están las llaves? ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Qué día naciste? ¿Cuántos años tienes? Etc. Esas son preguntas que se hacen desde un saber definido como olvido, pérdida, no saber. Obviamente, la naturaleza performativa del lenguaje permite esto, pero no es lo único que hace posible. El imaginario de la razón adulta se atrinchera en este marco normativo del preguntar. Para ello, acota su noción de saber a olvido, pérdida, no certeza. Y decimos, por eso preguntamos, porque no sabemos, porque no tenemos la seguridad, la certeza o lo hemos olvidado. Desde esta trinchera se permite evaluar cualquier otra forma de pregunta como algo que va de la inutilidad a la carencia de sentido. Situado desde esta razón adulta, la pregunta ¿cómo comen los gatos? Resulta inútil, porque para esta razón es de todo evidente que los gatos comen. ¿Cómo lo hacen? Pero ¿quién quiere saber esto? En el mismo tono, las preguntas que hacen las mentes creativas adultas suelen ser calificadas como inútiles o carentes de sentido hasta que llegan a tener alguna aplicación práctica en forma de tecnología o de obra de arte. Y solo entonces decimos, bueno, no eran tan inútiles tus preguntas, pero mientras preguntan los niños solo por saber o porque algo les trastoca en todo su ser. Esa es la pregunta. Esta es la pregunta que nos permitirá romper este marco del preguntar de la razón adulta. Los niños preguntan porque no saben. Lindman decía en algún momento, los niños preguntan porque carecen todavía de sentido, ¿no? Y creo que ahí Lindman también se equivocó. Así como la razón adulta se atrinchera, elabora un marco epistemológico que la define, del mismo modo la niñez tiene un marco epistemológico que la configura. Me parece que la epistemología infantil puede definirse por dos procesos. Y cada uno de estos procesos va a desarrollar una serie de habilidades de pensamiento con sus respectivas preguntas, inútiles en principio. Justo hablamos de procesos porque forman parte del modo en que los niños tienen experiencias con su mundo. Bien, primer proceso. Tiene que ver con el concepto de vivir lo presente, de vivir el presente. Atención vital al presente, siempre he tratado de hacer ver para la razón adulta, porque lo que menos tenemos es la atención vital al presente. Siempre nos agobia lo que viene, lo que será, lo que podría llegar a ser, pero no el presente, no vivir el presente. Los niños lo hacen. ¿No? ¿Qué es lo que da sentido a preguntas como esta? ¿Por qué los caracoles viven en los jardines? ¿No? Esta pregunta, ¿por qué los caracoles viven en los jardines?, implicó un gozoso éxtasis donde sujeto y objeto se cancelan en la simple presencialidad. En este caso, solemos decir, el niño se pierde en su mundo. Eso es cierto, se pierde en su mundo. Lo que no vimos es que el proceso desencadena una serie de preguntas, porque aquí los niños son trastocados en su ser mismo. Son tocados en su ser. Este proceso se origina ante objetos de la naturaleza, guijarros, piedras, los árboles, el pasto, las flores, el arco iris, la lluvia, el agua en el piso, la forma en que la lavadora está moviéndose. Y el niño pregunta, mamá, ¿por qué se mueve la lavadora? Y la mamá tiene un motor, ese motor hace que la lavadora esté moviéndose para jugar. Y el niño sigue, sí, pero no le estás diciendo por qué se mueve. ¿Se fijaron? Y sigue insistiendo. Ante un objeto concebido en su pura existencia, en sí mismo surge un cúmulo de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre tendrá? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Por qué se corta la luz? ¿Cómo se hacen los libros? ¿Dónde están los arcoíris? Preguntas que emergen cuando los niños se enfrentan a la pureza del acontecimiento. Los niños ven esa pureza. Para nosotros es evidente que si llueve tiene que haber charcos. Para mí no hay charcos.
no le importa esta causalidad que nosotros trazamos para ya no maravillarnos frente al acontecimiento. Por eso hacen tantas preguntas que a veces nos resultan extrañas o carentes de sentido, pero que si ponemos atención son las preguntas más geniales que podamos escuchar. Ante el acontecimiento que viven los niños también van a aparecer expresiones como qué bonito, qué raro, qué extraño, ¿por qué respira así? En consecuencia, este proceso nos lleva al desarrollo de al menos dos habilidades de pensamiento que los niños tienen incorporado: maravillarse, preguntarse, asombrarse, maravillarse y preguntarse. Segundo proceso tiene que ver con ese silencio que los niños guardan de pronto y que a veces en la premura, en la presión, creo que el sistema escolar exige clasificar a los niños para detectarles problemas, para mandarlos al psicólogo. Pero el silencio es una cualidad infantil. El silencio es una forma de asir el mundo en el propio silencio que los niños tienen, ¿no? Y ahí diría, no se trata de jugar el silencio, porque el silencio forma parte de ese gran debate de Piaget con Vygotsky, cuando Piaget dice, el momento que viven los niños cuando guardan el silencio es el momento de egocentrismo, dice Piaget. Hay que sacar del egocentrismo a los niños, ¿no? Vygotsky dice, no, el momento de guardar silencio, cuando los niños están con los niños, es el momento en el cual los niños empiezan a identificar su propia voz, que no es su conciencia, ¿no? Entonces el silencio no es para llevar al psicólogo al niño, sino que es una forma como viven el mundo, ¿no? Sin embargo, la pedagogía no atiende al silencio, no atiende a las preguntas, no atiende al asombro, no atiende a maravillarse. Segundo momento, entonces, y para los niños, ¿cuál es la lógica de sus preguntas? ¿Y cuál es la lógica de sus respuestas? Eso es lo que quisiera un poco poner en el escenario. Ya cuando preguntamos esto, ya una razón prejuiciada está haciendo la pregunta. Presupone que los niños tienen que saber en las palabras usadas a preguntar y responder. Presupone que una lógica de utilidad en el modo de preguntar y responder está escrita en sus preguntas y en sus respuestas. Y sobre este fondo normativo, sin cuestionar, se despliega una vastedad de discursos sobre las preguntas de los niños y el modo de usarlas pedagógicamente, ¿no? Enseñanza dialógica se le llama, creo, ¿no? Preguntas. Bien. Parece que sus preguntas nos llenan de sorpresa. Y si de pronto nos sorprenden, ¿no? Esto es así solo si en ese momento tenemos un buen estado de ánimo, porque si estamos apresurados, simplemente no se escucha nada de esto, ¿no? Desde luego nunca habrá una atención suficiente a las preguntas, porque lo que vemos es una pregunta que, aunque nos ha detenido y exigido nuestra atención, no lo ha hecho lo suficiente como para analizar con rigor la naturaleza y la especificidad de la pregunta y quién ha hecho esta pregunta. No es solo una pregunta, es la pregunta de un niño, que es diferente a una pregunta, la pregunta de un niño. Son las preguntas de los niños y como tal tienen su especificidad y una lógica que hay que entender. Ese es el punto, ¿no? Anotemos algunas preguntas. Esto forma parte de un intercambio con la Universidad de La Serena en Chile, de la doctora Silvia López de Maturana, que se dio a la tarea de recuperar preguntas y respuestas de los niños para armar un libro. El libro se llama ¿Por qué ladran los perros? Salió en 2017. Muy bonito libro. Ahí escribe Jorge La Rosa, Carlos Esquiar y varios más. Ahí escribimos todas estas cosas. Bien, entonces, algunas preguntas son parte de este proyecto y son de niños chilenos. Aquí habría que empezar
a ver qué pregunta, qué responden los niños mexicanos, niños chilenos entonces. Son de La Serena, en Chile, de 5 a 8 años, y se preguntan esto: ¿de qué están hechos los aros? Responden: los aros están hechos de brillos, se colocan las mujeres para verse bonitas, tienen distintas formas. Eduardo dice eso, ¿no? Y otra niña responde: ¿qué aros? ¿Cómo aros? ¿Aros de qué? Otra pregunta: ¿por qué ladran los perros? Responden: porque defienden a los hermanos, porque ellos tienen que intentar hablar pero no pueden hablar, y entonces dicen guau guau. Porque con su boca dicen guau guau. Los perros tienen que cuidar mucho a la niña, le duele la rodilla, y uno dice: maravillosa respuesta, ¿no? Y el perro guau guau. Una vez guau guau, cuando viene una persona desconocida, ellos piensan que van a entrar a su casa, entonces la defienden, tratan de proteger la casa, la cuidan de las personas que van a robar algo. Las preguntas, claro, las preguntas son generadas desde la intencionalidad de quien las hace. Adultos hicieron esas preguntas. Siempre se hacen con una intención. Aún así, esa intencionalidad se resume en una sola idea. Vuelvo a repetir lo que venía diciendo. Sin duda que hacemos preguntas porque miden la distancia entre lo que sabemos y las dudas que nos quedan, entre la certeza y la incertidumbre que tenemos. Uno puede leer las preguntas y las respuestas de ese modo. Sin embargo, ese sin duda no podemos pasarlo sin cuestionarlo. Porque si pasa así, parece que estamos haciendo una afirmación que contiene todos los casos posibles. Parece que esta afirmación indica que las preguntas no tienen edad, que las preguntas son las mismas a cualquier edad. Entonces, me parece que la distinción que introduce Jorge La Rosa en este libro, Jorge La Rosa dice: no se trata de las preguntas que hacen los niños, sino de encontrar la infancia de las preguntas en lo que preguntan los niños. ¿Se fijaron? No se trata de encontrarlo, no se trata de entender las preguntas, sino la infancia que hay en lo que preguntan, la infancia de las preguntas que hay en lo que preguntan los niños. Mira La Rosa, mira Jorge La Rosa, ¿no? Porque si la infancia de las preguntas son el nacimiento de preguntar, son las preguntas en estado naciente, dice La Rosa, esa distinción nos obliga a darle una educación diferente a las preguntas de los niños. Un modo de hacer que las preguntas de los niños tengan una historia y un poder político de carácter disruptivo. Voy a abrir entonces aquí una vertiente para tratar de entender las preguntas de los niños. Fíjense, arriba con seminarios con adultos y uno trata de entender las preguntas de los niños. Eso a mí me ha estado maravillando en estos últimos días. Es maravilloso que uno quiera entender algo que todo el mundo da por supuesto que no tienes por qué entender. Son preguntas, ¿no? Bien. Si aceptamos que la infancia de las preguntas no son las preguntas de los niños, pero tampoco sus respuestas, entonces habrá que analizar las preguntas y respuestas acotadas antes. Ambas preguntas: ¿de qué están hechos los aros? ¿Y por qué ladran los perros? Indican que hay una duda, indican que algo desea saber. Y las respuestas no son de esa indicación. Respuestas que esperamos de los niños. Y si hay preguntas y respuestas, entonces el lenguaje de los niños enriquece, empiezan a aprender el mundo con conceptos, con palabras que vamos ayudándoles a definir. Y aquí está una posibilidad pedagógica para enseñar el lenguaje. Que los niños aprendan mediante el diálogo. Solo que la infancia de las preguntas, aquí está mi objeción, solo que la infancia de las preguntas no son las preguntas de los niños. Y ahí es donde empezamos a meter el ruido. Afirmar que es lo mismo es un modo de iniciar la colonización del alma infantil. Este es un libro de Poquet, estuvo aquí, ¿no? La conquista del alma
del aula infantil empieza cuando decimos: las preguntas de los niños son como cualquier otra pregunta. El dispositivo pedagógico empieza a funcionar, no se detendrá, ya no se va a detener, hasta que asigne un lugar para la producción a los niños que les enseñamos el uso del lenguaje. Esta es una lectura entonces de las preguntas de los niños, ¿no? Pero aquí están las preguntas que hacen los niños y las respuestas que dan se contraargumentarán. Mas si las preguntas que ahí están, si son las preguntas que hacen los niños, si esas dos preguntas son las preguntas de los niños, ¿dónde queda la infancia de la pregunta? ¿Dónde queda la infancia de las preguntas? Ese es el punto. Esto exige hacer una lectura de las preguntas mismas. ¿Qué dicen las preguntas en su infancia? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen las preguntas en su infancia? No qué dicen las preguntas de los niños, sino qué dicen las preguntas en su infancia y las preguntas que hacen los niños. No dicen saber las preguntas de los niños, no dicen saber, no dicen carencia de saber. Eso lo diría una razón adulta. Entonces hay que ser niños para entender lo que dicen las preguntas de los niños. Porque esas dos preguntas dicen sabor antes que saber, porque ahí en el corazón del sabor es donde está la infancia de las preguntas, en el corazón del sabor, no del saber. Mas, ¿qué puede llenar de sabor una pregunta? Esa es la otra pregunta. ¿Qué llena de sabor una pregunta? Porque solo en ese sabor podemos distinguir una infancia del preguntar de una pregunta para saber de la razón adulta. Solo en el sabor de las preguntas. He aquí el núcleo de la discusión. Hay que buscar el sabor de las preguntas de los niños y el sabor de sus respuestas. Solo ese tipo de búsqueda nos hará entrar a la infancia del preguntar. El sabor de las preguntas viene de la capacidad de maravillarse y asombrarse que tienen los niños. Ahí está el sabor de las preguntas. Pregunta porque está maravillado, está asombrado. Y cuando le damos una respuesta, matamos lo maravilloso y el asombro de la pregunta de los niños. Mira, esto sí, a ver. El sabor de las preguntas entonces tiene esta capacidad de maravillarse y asombrarse. Entonces, leer las preguntas de los niños es hallar este sabor singular de esas preguntas, es aprender a asombrarnos ante el mundo, es maravillarnos a cada paso por las cosas que rodean nuestro mundo. Si entendemos la infancia del preguntar en las preguntas de los niños, seremos capaces de indicarnos con eso que nos está maravillando y también podremos llegar a maravillarnos y asombrarnos, ¿no? Entonces, un charco, ya que el piso, ya no será un charco, sino será todo un universo donde el niño enfrente se va a asombrar y va a hacernos preguntas. Entonces, ¿qué sabor tienen las preguntas que hacen los niños? ¿De qué están hechos los aros? Debe tener un sabor. ¿Por qué ladran los perros? Debe tener un sabor esa pregunta. ¿Qué sabor tienen estas preguntas? Que los niños han visto con asombro cuando las mamás o ellos mismos se han puesto sus aros en la cabeza. Se han asombrado y por eso preguntan. Eso les ha maravillado, les ha asombrado en los ojos y en todo su cuerpo. Por eso hacen esas preguntas. Por eso preguntan. Y la respuesta que nos pone en la pista del sabor de las preguntas es la que da Emilia. ¿De qué están hechos los aros? Y Emilia se responde con más preguntas. ¿Qué aros? ¿Cómo aros? ¿Aros de qué? Ella pone en escena la infancia de las preguntas. Entonces, la infancia de las preguntas es cuando nos maravillamos con los niños, nos asombramos con los niños y seguimos haciendo preguntas en las preguntas que los niños van haciendo. Eso es disruptivo. Porque esa hora de clase no sirvió para nada, más que para estarnos haciendo preguntas. Y eso no es disruptivo, ¿no? Entonces, ahí está la esencia de la infancia de las preguntas. Porque mientras las preguntas de los adultos piden información o
llenar un saber que no sabe. Esas preguntas que buscan información o que llenan un saber que no saben son preguntas que nos orientan hacia la respuesta. Pero las preguntas de los niños nos desorientan, desde luego que nos desorientan, porque el núcleo de las preguntas de los niños es asombrarse y maravillarse. Y solo asombra y maravilla el mundo cuando estamos desorientados. Cuando tenemos orientación, el mundo se torna entero, ¿no? Entero. Entonces, podemos pensar a partir de esto entonces que el núcleo de la epistemología infantil es la infancia de las preguntas. Hace rato dije hay dos procesos, ahora digo, el núcleo de la epistemología infantil es la infancia de las preguntas, no las preguntas de los niños, sino la infancia de las preguntas, que no podemos confundir con las preguntas de los niños a las que inmediatamente damos una utilidad. Sin embargo, debemos aprender que las preguntas que hacen los niños ocultan esta infancia de las preguntas, pero hay que interrogar estas preguntas, dejar que los niños continúen en ese interrogar sin fin alguno, como hizo Emilia, ¿aros de qué? ¿Cómo aros? ¿Aros para qué? ¿No? Y esas preguntas solo son parte de una pregunta de los niños, ¿de qué están hechos los aros? Porque seguir en un perpetuo preguntar es un rasgo de la infancia de las preguntas. Se hace una pregunta, tras otra pregunta, tras otra pregunta. El problema es que aquí radica la inutilidad de las preguntas. No sirven para nada, porque las preguntas que sirven son las que dan información, son las que buscan información, son las que nos orientan. Estas preguntas no sirven para nada. Y aquí es donde quisiera un poco meter esta cuestión de la inutilidad de las preguntas, diciendo es que tiene que haber alguna utilidad de la inutilidad de las preguntas. Tiene que haber alguna utilidad de la inutilidad de las preguntas. Y ya no respondo a la inutilidad de la utilidad de las preguntas, porque la forma en que nos estamos acabando el planeta es la respuesta a esa cuestión. Entonces paso a la utilidad de la inutilidad de las preguntas. La inutilidad de las preguntas, en la perspectiva de la infancia de las preguntas, hace inútil el preguntar. ¿Para qué preguntamos si es inútil? ¿No? Es de mucha utilidad. Las preguntas cotidianamente que hacemos son útiles, por eso las hacemos, nos orientan, nos ponen frente al claro de nuestras acciones, nos permiten actuar, nos permiten tener el mundo con orientación. ¿Por qué entonces hablamos de utilidad si las preguntas nos orientan? Y entonces la pregunta es, ¿podemos pensar en la utilidad de la inutilidad de las preguntas? Es lo que quisiera nada más rematar. ¿Podemos pensar en eso? Bien, por sentido común, aunque este sea el menos común de los sentidos, sabemos que las preguntas tienen utilidad. No crea dificultad este hecho. Entonces, pensemos en la infancia de las preguntas, que es el lugar de la inutilidad de las preguntas. Esto es, pensemos qué significa la inutilidad de las preguntas como una cuestión que puede revelar cierta utilidad. Porque lo que parece que no estamos pensando es la ontología de las preguntas de los niños. Solo estamos partiendo del carácter óntico de las preguntas que hacemos en lo general, pero que no son las únicas preguntas. Metámonos a esta complejidad de preguntas infantil. Pensemos entonces en la ontología de las preguntas de los niños, pensemos en la utilidad de la inutilidad de la infancia de las preguntas. Cuando los niños preguntan y siguen preguntando, aún sobre las respuestas que les damos, porque siguen preguntando a pesar de que les respondamos, justo ahí, estamos frente al vencimiento del preguntar y no nos damos cuenta. Los niños no quieren respuestas, sino solo hacer más preguntas. En este requerir de más preguntas es donde podemos percibir la construcción de un horizonte. En esta necesidad de los niños de seguir preguntando,
ellos están construyendo un horizonte. Es el horizonte del preguntar que ya no los va a abandonar, ¿no? Aunque un jovencito de secundaria preguntaba apenas en una plática con ellos sobre literatura, claro, yo no sé de literatura, pero me gusta hablar de literatura en el sentido de los libros que he leído, ¿no? Alguna vez les decía, ¿por qué creen que es útil leer el Quijote? Decían, pero es una cosa bastante, ¿no? Yo les decía, fíjense en una frase del Quijote. El Quijote dice, Sancho, si oyes ladrar los perros, es señal de que vamos caminando. Y les decía, piensen cuántos de ustedes han sido agobiados por las burlas de sus compañeros. Entonces, cuando vean esas burlas en el escenario, solo piensen que si les están haciendo eso, es señal de que están haciendo algo único ustedes. Pero preguntaba ese niño, oiga, profesor, ¿en qué momento dejamos de hacernos preguntas? En el momento en que destruimos este horizonte de preguntar, en que decimos, ya te di la respuesta, ¿qué más quieres saber? ¿No? Bien, horizonte de preguntar. Horizonte que se hace vertical, porque las preguntas no solo atisban el mundo, también lo horadan y las preguntas se hacen horizontales, ¿no? Atisbando o horadando el mundo con sus preguntas solo es un modo de mantenerse en el asombro y lo maravilloso que es el mundo para los niños. Es lo que permite mantener la magia del mundo, las preguntas. Un mundo así está lleno de preguntas que serán formuladas por los niños frente a la magia de este mundo. O mejor dicho, las preguntas son el modo de vivir su magia. Sostener este horizonte del preguntar, sostener esta inutilidad del preguntar, es vital para los niños, es la vida de los niños. Ahí sostienen la magia del mundo y la magia que los niños son en sus preguntas, nada más. Entre tanto preguntar, entre sus preguntas va a emerger el juego del preguntar. Y los niños se dedican a preguntar porque ese es un juego, es la forma de jugar la vida, de jugar el mundo a través del juego de las preguntas. Bien, pregunta, ¿cuál es la utilidad y la inutilidad de las preguntas en la infancia de las preguntas? Esa es la respuesta. Sostener el horizonte del preguntar, ¿no? Gardner escribe un libro que se llama Mentes Creativas. Y lo que dice, nada, las mentes creativas de los adultos tienen que ver con que han sostenido las preguntas que hacían cuando eran niños. Por eso son creativos, ¿no? Bien, esa es una respuesta. Hay más que están aquí delineadas, pero voy a ir cerrando ya, ¿no? Ante esta inicial respuesta a la utilidad de la inutilidad de las preguntas, sostener el horizonte del preguntar, sostener la magia del mundo, esta respuesta, sostener el horizonte, constituye un dispositivo para educar de otro modo. No se puede trabajar con el método por proyectos, la metodología activa en general, si antes no se ha cultivado la inutilidad del preguntar. Porque esta inutilidad revelaría las múltiples direcciones que podría tomar la solución de un problema en el método de proyectos. Y la pluralidad, dirá Ana, la pluralidad de los que han venido al mundo es lo que permite sostener la pluralidad del mundo. Y esa pluralidad se manifestaría si sostenemos el horizonte de preguntar, y cuando llegamos al método de proyectos, los niños van a tener tantas preguntas y tantas respuestas que ahí aparece la multiplicidad de lo que es el mundo. Quien crea que un problema tiene una única respuesta es porque no ha vivido la infancia del preguntar. Quien ha vivido esta etapa, las mentes creativas, como sostiene Gardner, lo pone en escena. Sabe que se saborea el momento de estar frente a un problema y que ese sabor solo se logra ante uno estar asombrado y maravillado frente a tantas preguntas de los niños. Justo eso genera la multitud de preguntas que apuntan a múltiples respuestas. Una
una de las cuales será la más pertinente, porque ahí viene lo que va a significar la política de la investigación, pero que tiene respuestas. Pero ese es otro tema que puede tener salidas si logramos sostener este horizonte del preguntar. Y este horizonte del preguntar, me temo que fue el que nunca estuvo presente en las evaluaciones del PISA. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como lo anunciamos, a la primera parte vamos a abrir un espacio de diálogo. Si pueden ir ahí organizando sus preguntas. Bueno, ahí está la propuesta de sostener este horizonte de la pregunta. Y bueno, pues coincide con el planteamiento que traemos desde temprano en este encuentro sobre los desafíos éticos de una profesión compleja. Uno de esos desafíos precisamente es este, ¿verdad? Es este que ha planteado el doctor Pablo Flores del Rosario. Y bueno, pues yo tengo una conclusión o inconclusión acá sobre que uno de los desafíos éticos, ahí pedagógicamente hablando, está en decidir si enseñar a preguntar o evitar empezar a enseñar, ¿no? Como se planteó incluso desde la conferencia matutina. Y es a lo que nos invita el doctor Pablo Flores del Rosario, regresar, como decía Federico Nietzsche, a esa idea del niño que siempre está preguntando y preguntando. Entonces, les invitamos a que entremos a esa etapa ahorita. Adelante, por favor, si tienen alguna reflexión, comentario, pregunta, duda, sugerencia, propuesta. Voy a bajar para compartirles el micrófono, tomar las participaciones. Agradezco infinitamente. Hola, buenas tardes. Soy Betsabe Gómez, alumna de la Escuela Normal de Santiago de Mixteco. Realmente lo que comparte aquí el doctor es sumamente importante, ¿no?, para nuestro quehacer, y sobre todo uno que apenas va empezando en este rollo, ¿no?, de la docencia. Y ayer en otro evento, allá en el Estado de México, nos comentaba un especialista sobre que en estos tiempos se está uno ya como preocupando ya no tanto por el docente separar matemáticas o español o el alfabeto, porque eso ya lo tenemos, ¿no? O sea, lo vamos a dar, sino que cómo estamos participando como docentes para la comprensión humana, cómo vamos a llegar a ese punto. Y yo le preguntaba, dígame, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Y ahorita con esta plática ya me dio abrir esos espacios de escucharnos, de mirarnos, de preguntar, de responder, de conocernos, y a partir de ahí se da esta actividad de comprendernos, que no es nada fácil, ¿no? Entonces ahí está uno de nuestros retos como docentes. Y me surgen estas preguntas. Usted, cuando era niño, ¿qué preguntaba? ¿Cuáles eran sus preguntas de esa infancia que usted vivía? Otra es, en el contexto de este proyecto, bueno, en su proyecto, ¿qué contexto tenían los niños que generaban este tipo de preguntas, ¿no? Nos hablaban, creo que del miedo, que es el miedo, pero ¿en qué contexto? Ya sabemos que son niños de sexto, pero son de una comunidad rural, urbana, turno matutino, turno vespertino. Si nos pudiera dar un poco más de panorama de estos chiquillos. Y como comentario, tengo un hijo de 10 años y sabemos que todas las preguntas que nos hacen, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna no sé qué? ¿Por qué no? Y una que le he preguntado en varias facetas de estos 10 años que lleva es: Luis, ¿te gusta la escuela? ¿Por qué te gusta la escuela? Dame 3 motivos del por qué te gusta la escuela. Y recuerdo una que iba en tercero, no, segundo, antes de que empezara la pandemia, me dijo: número 1, mamá, el recreo. Número 2, los pambazos que hacen en la tienda. Y número 3, la salida. Y dije: ok, perfecto. Ahora que ya va en quinto, le vuelvo a hacer la pregunta y me dice: número 1,
las matemáticas, número 2, los pambazos, y número 3, la salida. Entonces, digo, lo he entendido porque, bueno, digo, por lo menos va cambiando, ¿no? Pero es muy interesante escucharlo y sobre todo hacer ese registro de lo que los alumnos, de lo que los otros nos responden, de cómo están conociendo el mundo. Agradezco mucho su compartir el día de hoy. Creo que todos los que estamos aquí nos llevamos reflexiones y sobre todo que sigamos en esta actividad de preguntarnos sobre lo que hacemos y lo que estamos haciendo en nuestras aulas. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecerle por compartirnos esta reflexión y por hacerme reflexionar acerca sobre mi quehacer docente. ¿Qué y cómo pregunto hacia los niños? Y más que nada porque en esta, vaya, sabemos que mayo es un mes muy corto, entonces pretendía o pretendo trabajar con método de proyectos y me queda como tarea estimular la parte de preguntar hacia los niños y que ellos me pregunten. Creo que hemos dejado muy de lado eso en el preescolar y a veces como docentes caemos en la parte lineal o en la parte de todo lo que nos piden los programas y nos quedamos ahí estancados. Entonces, gracias por hacerme reflexionar. Zaira. Buenas tardes, Óscar Hernández, estudiante de ISEM en Catepec. Doctor, muchas gracias por sus aportaciones, por su punto de vista. Quisiera hacer solamente un comentario acerca de en qué momento dejamos de preguntar. Creo que es cuando creemos tener las respuestas para ese entorno. Entonces, esto me sugiere que en un ámbito educativo, la mejor manera de estimular las preguntas del alumno es reinventarse cotidianamente como docente, provocar las preguntas a partir de lo que podamos llevar al aula y de esta manera generar de manera espontánea las preguntas. Cuando uno llega al aula con un corte de cabello nuevo, con las compañeras que se pintan su cabello o se ponen uñas o de pronto la mínima cosa que de repente uno cambie, los alumnos se percatan de ello y preguntan el por qué, pero lo tomamos como una pregunta inútil, ¿no? Como una pregunta que no tendría relación con lo que quisiera enseñar y no sacamos provecho de eso. Yo creo sinceramente que no necesariamente debe de estar dentro de un programa, de una planeación, sino que tendría que ser una filosofía también de vida, el de pronto utilizar cualquier situación fuera dentro del aula, cotidiana o no tan cotidiana, para poder hacer que los chicos pregunten y nosotros preguntarles a ellos en este diálogo, ¿no? Le agradezco nuevamente, estuve ayer en su taller, el día de hoy acá, muchas gracias. Bueno, yo no recuerdo las preguntas que hacía, Estoy más atendiendo a las preguntas que ahora puedo hacer en relación a las preguntas que hacen los niños, porque era una comunidad donde yo vivía, no había luz, no había agua, tenías que ir a trabajar al campo, entonces las preguntas eran diferentes, ¿no? Los contextos. Trabajamos en contextos rurales, urbanos y de hablantes de otros idiomas, ¿no? Esa palabrita no me gusta mucho usarla. Pueblos originarios, ¿no? Digamos que lo que llama la atención es cómo los niños preguntan en Mazahua. Es que cuando preguntan los niños no preguntan así como hola, ¿cómo te llamas? Sino con, bueno, todavía preguntamos así, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Con emoción.
pero ellos con todo el cuerpo, oriendo las aguas, español, gente de Toluca, niños de Toluca. Entonces las preguntas son como esta forma de cómo uno nace ante el asombro del mundo y cómo responde al asombro del mundo, ¿no? Tienes razón, creo que esto no es parte de la planeación, sino parte de la formación de profesores, ¿no? Ahora, una cosa son la forma en que podemos atender a las preguntas de los niños y otra, muy diferente, es cómo estamos entendiendo las preguntas. Uno, a las preguntas hay que preguntarles. Claro, a las preguntas hay que preguntarles. Yo no diría, ¿cómo haces la pregunta? ¿Por qué tienes que preguntarle a la pregunta? ¿No? Por ejemplo, oye, mujer, ¿sabes dónde dejé las llaves? ¿No? Y en lugar de donde siempre las dejas, debería ser, oye, mujer, ¿sabes dónde dejé las llaves? A ver, ¿me puedes explicar por qué yo tendría que saber dónde dejaste las llaves? Y el otro, bueno, ¿por qué no podrías decirme o saber dónde dejé las llaves? Y es un diálogo que va creando intimidad en esa relación. Pero es lo que ya perdimos, ¿no? Ay, Jesús, por Dios, siempre olvidadizo, ¿no? En fin, las preguntas, a las preguntas hay que hacerles preguntas. Pero, como adultos, las preguntas tienen distintos niveles y distintas dimensiones. Y eso hay que saber, ¿no? ¿En qué nivel hago una pregunta? En el nivel de la pregunta sin que pierda el piso. No sé si me explique estos niveles, ¿no? Una pregunta, le hago una pregunta, a esa le hago otra pregunta, a esa le hago otra pregunta, que está relacionada con la pregunta número 1, niveles de pregunta, ¿no? Y dimensiones, dimensión moral, dimensión cognitiva, dimensión de configuración personal. O sea, todo eso tenemos que saberlo para que cuando estemos con los niños sepamos cómo darle un sistema cognitivo a esas preguntas. Pero bueno, eso ya es otro tema de discusión sobre esto. Hay que preguntarle a las preguntas. No sé si dejé alguna cosa pendiente. Gracias. Pues agradecer este espacio, como ustedes lo plantearon, ¿verdad? A quienes de los que estamos aquí, si nos dedicamos a la docencia, a enseñar, muy a propósito de lo que planteaba el doctor en la mañana, ¿verdad? Pero a quienes nos dedicamos a trabajar en la educación, a quienes nos han hecho preguntas de esa naturaleza, ¿verdad? Ahí donde la maestra está trabajando el tema de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América en su momento, y la niña o el niño le pregunta en un medio rural en Ixtapan de la Sal, del Estado de México, le pregunta, maestra, después de insistir varias veces, ¿no, maestra? ¿Y por qué? Porque la maestra explicó que habían padecido mucho, que con trabajos llegaron, que por poco se unen las carabelas, etcétera, etcétera. La Pinta, la niña y la Santa María. Y la niña, maestra. Por fin la maestra le atiende y le pregunta a la niña, ¿por qué no se vinieron en avión? ¿Por qué sufrir tanto? Aunque yo les quiero explicar que yo llegué en avión a Oaxaca, en la Ciudad de México, el doctor se vino a la misma hora por vía terrestre y me ganó llegar a Oaxaca. Tuve 5 horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero vean la pregunta de la niña, regresando al punto, ¿por qué no se vino en avión? La respuesta de la maestra fue muy cruel en ese momento y le dijo, mira, en este momento no estamos hablando de eso. Entonces, pues ahí se quedó la pregunta en el aire, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio bellísimo este de recuperar las preguntas de las niñas y de los niños.
También en la misma escuela Horacio Zúñiga de Ixtapan de la Sal, la maestra pregunta: ¿de qué color son los plátanos? Las bananas para los niños de Centroamérica, ¿verdad? ¿De qué color son los plátanos? Un niño le dice: negros. Y la maestra: oye, ¿cómo negros? Son amarillos. Y bueno, pues tienen muchos colores, ustedes sabrán, ¿verdad? Están verdes, están amarillos, estos son con pintos, y al final son negros, ¿no? Pero como su mamá trabajaba en el mercado, él siempre veía que los plátanos que llevaba su mamá eran negros, porque son los que le regalaban y ya estaban en la última etapa, ¿verdad? Y entonces, pues, tiene razón las reflexiones que se van presentando. Pues nos dejamos con estas inquietudes, con estos desafíos éticos en torno al encuentro que traemos.